Bien, continuando con los casos de factorización de trinomios, eh, viene el trinomio de la segunda forma, donde aparece el coeficiente a y leemos el trinomio como ax cuadrado más bx más c. Igual que en el anterior caso, yo he preferido poner un exponente 2n y un exponente n para generalizar el caso y para no tener que avanzar casos especiales. Obviamente aquí debe haber una condición importante, que a sea diferente de 1, porque si no estaríamos en el anterior caso. Por si acaso, este caso de trinomio tiene una metodología formal matemática que en este video no vamos a ver, que en otro video posterior vamos a analizar esa forma, que es un poquito larga, pero que es segura para poder factorizar. El método que vamos a ver es el conocido método de aspas. Se llama método de aspas porque al hacer la prueba y error de los factores, se forma una cruz que parece que fueran aspas. Ahora, ¿cómo funciona este método? Muy similar muy similar al caso anterior, tengo que analizar signos para poder trabajar fácilmente este método. ¿Sí? No es difícil, pero sí hay que tener mucho cuidado, como siempre en matemática, con los signos. Tengo dos ejemplos, podemos desarrollar más ejemplos posteriormente, pero de momento lo que nos interesa es entender cómo se trabaja con este trinomio. Primero, tengo un polinomio ordenado, ¿sí? Siempre voy a tener un primer término elevado a una potencia par, un segundo término elevado a la mitad de esa potencia, que sería la raíz cuadrada, si hablamos en esos términos. Un tercer término del cual debo analizar signos, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo estos dos factores que yo he escrito? El método de aspas funciona de la siguiente manera. Primero que nada, este coeficiente lo debo separar en los factores que yo tenga. Los factores de 6 son más, menos, 1, 2, 3 y 6. Los más simples, normalmente los más lógicos y los más utilizados, son los primeros que debo probar. Este es un método de prueba y error, por lo que debo tener muchísimo cuidado al asignar valores a los factores que debo utilizar. En este caso, por ejemplo, 2 por 3 es 6, fácil. Obtengo la raíz cuadrada del término de grado mayor, que sería x cuadrado. Luego, como este término es positivo, estas dos cantidades que van a entrar acá tienen que tener el mismo signo. ¿Cómo yo identifico el signo para decir de manera más fácil? Primero, tengo que ver este segundo coeficiente para ver cómo voy a trabajar con estas cantidades. Entonces lo que hago yo es buscar dos factores de la misma manera que con el 6, los dos factores más típicos y más simples de pensar de 35 son 5 y 7. 5 por 7, 35. En este caso, que es positivo, no debo pensar mucho tampoco, porque el producto cruzado y suma de esos productos cruzados me tienen que dar este coeficiente, que es 29. Entonces podrán observar que yo he colocado los resultados de esas multiplicaciones cruzadas para garantizar ese resultado. En este caso, como es positivo el 35, no tengo mucha dificultad. 2x cuadrado por 7 es 14x cuadrado. 3x cuadrado por 5 es 15x cuadrado, y como debo buscar la suma y este es positivo, entonces por eso les asigno signos positivos tanto al 5 como al 7. Al sumar 14x cuadrado más 15x cuadrado, obtengo justamente 29x cuadrado, que es el término que está al medio de mi trinomio. Cuando eso sucede, solo cuando eso sucede y coinciden esos dos términos, los factores se leen en línea, es decir, de forma horizontal. El producto es cruzado, pero la lectura de los factores es de forma horizontal. Entonces ahí yo digo 2x cuadrado más 5, que es mi primer factor, multiplicado por 3x cuadrado más 7, que es mi segundo factor. En el segundo caso, y les repito, podríamos analizar más casos cuando este término sea positivo y el del medio sea negativo. En ambos casos tendrían que ser los dos factores negativos, porque me tiene que dar sumado un término negativo y multiplicado un término positivo. En el segundo ejemplo tenemos un término final negativo y
el término del medio es negativo también. Lo que quiere decir que al hacer los productos cruzados, lo que yo debo obtener es una resta, no una suma. ¿Sí? Aunque algebraicamente lo que se entiende como resta también se puede definir como suma de cantidades de signos opuestos. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer ha de ser, el 3 es un número primo del cual sus únicos factores son el mismo 3 y el 1. Obtengo la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, entonces obtengo los términos 3x y 1x, que multiplicados me van a dar precisamente 3x cuadrado. Ahora, lo que tengo que hacer es otra vez buscar factores del 28. Lo puedes hacer por descomposición en factores primos para hacer más fácil tu trabajo. ¿Sí? Los factores más simples del número 28, los pensando sin mucho trabajo, son 4 y 7. Ahora, este es un método de prueba y error. ¿Sí? Lo que quiere decir que yo necesito probar si es que el 4 va aquí o va aquí al hacer los productos cruzados. Obviamente, si yo coloco primero el 7 aquí y el 4 aquí y hago los productos cruzados y la resta de esos productos y no me da el 17, debo probar el otro orden, que sería lo que yo he utilizado en este caso, que es 4 y 7. ¿Cómo funciona? Como este último término del trinomio es negativo, entonces 3 por 7 es 21, 1 por 4 es 4 y la resta entre 21 y 4 me debe dar 17. Pero aquí hay una condición que es importantísima. Debo observar muy bien los signos que debo utilizar. Entonces, ¿cómo yo decido cuál va a ser positivo y cuál negativo en estos segundos términos? Sí tienen que ser estos segundos porque el primer término de todo el trinomio es positivo, entonces esto ya está arreglado, ya está definido. ¿Cómo defino que estos dos lleven signo positivo o negativo y cuál? Por los productos que yo he obtenido que son cruzados, la cantidad que me dé el producto mayor debe llevar el signo del término del medio, del segundo término de mi trinomio. En este caso, por ejemplo, 3 es positivo de hecho, pero por 7 me da el producto mayor. Por esa razón, el 7 es el que va a llevar el signo negativo y el 4 es el que va a llevar el signo positivo en este ejemplo. He desarrollado también los productos, que sería 3 por 7 negativo es menos 21x y 1x por 4 es más 4x. Al obtener el resultado menos 21x más 4x me da exactamente menos 17x. ¿Sí? Ahora, lo que me falta de nuevo es leer los factores. Los factores, como hemos dicho en el anterior ejemplo, se leen en línea horizontal. Entonces el primer factor debería ser 3x más 4, que lo tengo anotado. Y el segundo factor es 1x menos 7. El 1 normalmente no se escribe como coeficiente, por lo que he escrito el segundo factor como x menos 7 directamente. Noten que he puesto el signo negativo para hacer resaltar que este me tiene que dar negativo, tengo que anotarlo negativo porque el producto cruzado me debe dar y la suma me debe dar al final menos 17x que hemos comprobado en este paso. ¿Sí? En futuros ejemplos, en futuros videos vamos a analizar complicaciones con los dos últimos tipos de trinomio, porque el trinomio cuadrado perfecto ya está analizado con los dos últimos tipos de trinomio cuando se dé la dificultad de que el tercero y el segundo término tengan alguna otra variable que no sea únicamente la variable principal del trinomio.